y bienvenidos a esta Facultad de Derecho y a este acto académico que consiste en la presentación de un libro, La amnistía en España, Constitución y Estado de Derecho, que ha sido dirigido por tres grandes juristas: el profesor don Manuel Aragón, magistrado que fue magistrado emérito del Tribunal Constitucional, por don Enrique Gimbernat, catedrático de Derecho Penal, que tenemos el honor inmenso de recibir en esta Facultad de Derecho, y del catedrático de Derecho Constitucional de esta facultad, profesor don Agustín Ruiz Robledo. Es un acto que asemeja a otro que se realizó hace unos días en Madrid, del que se dijo en la presentación que era un acto oportuno y necesario. Y efectivamente puede decirse lo mismo en este momento en la Facultad de Derecho, lugar de discusión, de creación de pensamiento, espacio de libertad, y por lo tanto es un lugar y un momento ciertamente oportuno y absolutamente necesario, porque pecaríamos si no de no cumplir exactamente con nuestra función el que se presente una obra en la que muchos autores, hasta 78, nos proporcionan sus reflexiones sobre uno de los asuntos más complicados en estos momentos, como es la proposición de la ley de amnistía y el propio asunto de la amnistía en sí mismo. La Facultad de Derecho, por lo tanto, lo que quiere es, aparte de dar la bienvenida a todos los asistentes, mostrar su agradecimiento sincero a los organizadores de este acto, porque hayan querido precisamente que se celebre en la facultad con un formato en el que van a intervenir algunos de los que participan en el libro, y después habrá también, al estilo que se hizo en Madrid, por lo tanto intervendrán el profesor Ruiz Robledo, el profesor Antonio Peña y el profesor Javier Roldán de la Universidad de Granada, y como antes decía, el profesor Gimbernat, y después habrá algunos comentarios, le digo, es el formato que se ha seguido para el desarrollo de este acto, también de dos ilustres juristas, como son la profesora Asunción Torres López, catedrática de Derecho Administrativo de esta facultad, y doña Rosario Jiménez Rubio, ilustre jurista también de Granada, ambas académicas de la Real de Jurisprudencia y Legislación de Granada, en este segundo caso decana del Colegio de Registrados de la Propiedad de Andalucía Oriental. Pues sin más que reiterar la bienvenida y sobre todo el agradecimiento de la facultad porque se celebre actos de este tipo, con este contenido y con este formato, cedo la palabra al profesor don Agustín Ruiz Robledo. Decía que hay muchos motivos para escribir un libro. El más habitual que damos los juristas es coger un tema que sea poco estudiado. Sin duda, la amnistía es un tema muy poco estudiado. En los últimos 45 años no hay una sola monografía dedicada a la amnistía en la Constitución española. Tampoco se puede encontrar el tema en ninguno de los 15 manuales de derecho constitucional que hay en el mercado. La razón de este silencio durante mucho tiempo era evidente. Los constitucionalistas no estudiamos la amnistía por la misma razón que no estudiamos otras instituciones clásicas, como es la esclavitud o el ostracismo, o problemas clásicos del derecho constitucional del siglo XIX, como eran los señoríos, las amortizaciones o el voto de Santiago. Todas estas instituciones nos parecía que estaban completamente derogadas por la Constitución del 78. Este convencimiento se reforzó en 2021 cuando los independentistas presentaron en el Congreso una proposición de ley de amnistía y la mesa, con el consenso de los grandes partidos, la inadmitió por ser palmariamente inconstitucional. En fin, las cosas cambiaron en julio de 2023. Lo palmario se hizo opinable, incluso impecablemente constitucional, al decir de algunos. Por eso es lógico que la teoría acuda a explicar esta terra incógnita de la amnistía, que con tantos buenos frutos nos espera, al decir de algunos políticos. Pero mentiría si dijera que el libro se ha escrito para cubrir la falta de estudios exhaustivos sobre la amnistía en la Constitución.
Hay una segunda razón para publicar un libro sobre la amnistía, y es la de aportar algo nuevo a un tema jurídico. Pero aquí tenemos un problema para alegar esta razón, y es que el profesor Aragón, codirector de la obra, ya dio sólidos argumentos en 2002 para confirmar lo que de un modo muy intuitivo pensábamos los constitucionalistas, que la amnistía estaba prohibida en España a partir de 1978 porque es una excepción a los principios de generalidad de la ley, de igualdad y de división de poderes. Y por eso la excepción o se establece en la propia Constitución, como hace con el indulto, o está prohibida por el legislador ordinario. Nosotros no hemos cambiado de opinión, pero en fin, teniendo en cuenta la polémica surgida este verano, podría ser un buen motivo para escribir un libro, profundizar en esta idea de la inconstitucionalidad de la amnistía. Y cualquiera que ojee nuestro libro podrá ver que lo hemos desarrollado a conciencia, desde su incardinación en el Estado de Derecho hasta el estudio concreto de la proposición de ley, sin olvidar el análisis tanto de la jurisprudencia sobre la amnistía del 77 como del derecho europeo. Sin embargo, mentiría si dijera que este deseo de profundizar en la inconstitucionalidad de la amnistía ha sido el motivo que nos ha llevado a publicar el libro. La verdadera razón de este libro no reside tanto en motivos científicos como en una razón personal, que con cierto pudor voy a hacer pública. La sorpresa que a principios del otoño nos produjo a los tres editores ver y oír a un buen número de partidarios de la amnistía, políticos, periodistas, pero también algunos juristas, diciendo que la mayoría de los juristas estaban expresándose a favor de la constitucionalidad de la amnistía. Y no era esa la sensación que nosotros tres teníamos al final del verano, y mucho menos a finales de noviembre, cuando se presentó la proposición de ley. Así que, para salir de dudas, decidimos convocar a los juristas que ya se habían manifestado en la prensa contra ella. El resultado ha sido espectacular. Más de 60 autores de reconocido prestigio respondieron de inmediato a nuestra llamada, aportando sus textos críticos con la amnistía pactada por Junts y el PSOE, hasta tener los 78 a los que se ha referido el decano. Y cuando digo juristas de reconocido prestigio, me refiero a lo que el común de los juristas entendemos por reconocido prestigio, no a la nueva acepción que le ha dado el gobierno. Por ejemplo, ex magistrados del Tribunal Constitucional y del Supremo, como Vicente Conde, Javier Delgado y Jorge Rodríguez Zapata. Fiscales del mismo Tribunal Supremo, como Salvador Bardají y Álvaro Redondo. Miembros de las Reales Academias, como Francés de Carrera, Teresa Freixas y Araceli Manga. Letrados de las Cortes y del Consejo de Estado, como José Antonio García Trevijano, Fabio Pascua y Juan Antonio Ortega Díaz Ambrona. Abogados del Estado y notarios, como Segismundo Álvarez Rollo, Elisa de la Nuez y Rodrigo Tena. Administrativistas, por citar personas de nuestra academia, como Tomás Ramón Fernández, Francisco Sosa Barnes y José Esteve, que es doctor honoris causa por Granada. Filósofos del derecho, como Manuel Atienza, Alfonso García Figueroa y José Joaquín Jiménez, los dos aquí presentes. Penalistas, como José Luis Díaz Repollé, Gonzalo Quintero Olivares y la granadina también presente esta tarde, Inmaculada Ramos. Precisamente, con un simple repaso a los nombres de los autores, se puede comprobar que su adscripción ideológica es muy diversa, con lo que en pura demagógica etiquetarlos a todos como derecha jurídica se cae por su propio peso. Incluso personalidades como Virgilio Zapatero, ministro con Felipe González, Miguel Satústegui, alto cargo de varios gobiernos socialistas, y Adela Cortina, referente histórica del feminismo de izquierda, se han apuntado ahora también a esta adscripción de derecha jurídica. Se desmonta ese bulo, como hay otro segundo bulo lanzado una y otra vez
contra los opositores a la amnistía, y es que llevamos en las venas la intransigencia mesetaria, especialmente madrileña, al parecer la patria de la crispación. Pues bien, en nuestra obra participan autores de todas las nacionalidades históricas, por supuesto también de la periferia, comenzando por Andalucía y terminando por Valencia. Pero diré más todavía, 7 de nuestros autores son profesores en las universidades de Cataluña, el territorio que más universitarios aporta. Incluso volveré a decir más, 2 de ellos han escrito su aportación en la que con Cervantes podemos llamar dulce lengua catalana, los profesores Xavier Arbós y Josep Castellà. Hay un tercer bulo que este libro desmonta, y es la poca solidez de los argumentos opuestos a la amnistía. Y para demostrarlo cederé enseguida la palabra a 3 autores que con sus intervenciones demostrarán que para sólidos nuestros argumentos. Por mi parte, voy a terminar ya reafirmándome en que este libro no está escrito ni desde el odio ni desde la revancha, mucho menos contra la reconciliación y la concordia. Más sencillamente, este libro critica una amnistía que no tiene cabida en la Constitución del 78, que además se ha diseñado aquí y ahora como una operación mercantil. Se cambia impunidad por voto. Si quieren la amnistía, cambien la Constitución y, de paso, que hagan una mínima demostración de arrepentimiento los que la intentaron quebrar en 2017. Lamentablemente, a la vista de la cerrazón de quienes hasta julio pasado consideraban inconstitucional la amnistía, nos tememos que nuestro esfuerzo sea tan inútil como predicar en el desierto o majar en hierro frío. Pero lo hemos considerado nuestra obligación cívica y estamos muy contentos de ver cómo nuestro libro está teniendo cierta repercusión social. Por eso, gracias a todos ustedes por venir esta tarde verdaderamente desapacible y a la editorial Cole, que ha recogido con ilusión nuestra iniciativa y ya prepara su traducción al inglés. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ruiz Robledo. Tiene la palabra a continuación don Manuel Peña Freire, catedrático de Filosofía del Derecho de esta facultad. Muchísimas gracias, señor decano. Gracias también, por supuesto, a los directores de la obra, a los autores que participan en la misma, a las comentaristas que luego intervendrán al término de la presentación, que haremos 2 de los autores en el libro, y por supuesto a todos ustedes que con su presencia pues, han demostrado su interés por el tema sobre el que versa este libro. En este libro, La amnistía en España, van a encontrar, como ha comentado el profesor Ruiz Robledo, 78 aportaciones, 78 capítulos que analizan la amnistía en España desde las perspectivas más diversas. También, por supuesto, desde el punto de vista de la filosofía del derecho, que es el que yo adopto. Todas las aportaciones son críticas con la amnistía, aunque esto no significa que estén estrictamente alineadas o que respondan a ningún tipo de consigna. Hay aportaciones, por ejemplo, que consideran que la Constitución permite la amnistía, pero no esta amnistía. Y hay otras que consideran que amnistiar en España está constitucionalmente prohibido. Esa es mi posición. En cierto modo estoy entre los duros de la obra. A mi juicio, la amnistía es incompatible con el Estado de Derecho. El Estado de Derecho está en la Constitución, la amnistía no, y por eso amnistiar es inconstitucional. Probablemente haya otras razones, pero a mí esa me parece suficiente e intentaré explicarles a ustedes, para despertar su interés por la obra, cómo he llegado a esa conclusión, y voy a intentar también hacerlo en unos términos sencillos para que todo el mundo pueda entenderme. Lo primero que haré, de hecho es lo primero que hago en mi aportación en la obra, es definir qué es el Estado de Derecho, y luego defino qué es amnistía y qué es indulto. Resumiendo mucho, el Estado de Derecho lo entiendo y lo defino en función de 3 principios: legalidad,
reflexividad y exclusividad. El principio de legalidad exige que el poder gobierne mediante leyes, mediante normas generales que deben aplicarse a todos, lo que significa que cuando se incumplen se debe declarar oficialmente que se ha cometido un ilícito y se debe sancionar en los términos que establezca el ordenamiento jurídico. El principio de reflexividad exige que el poder quede sometido a las normas que dicta. No se puede el poder eximir de su cumplimiento ni tampoco eximir a aquellos a quien le convenga. La exclusividad exige que todo acto del poder venga jurídicamente autorizado. Quien gobierna no puede hacer más que aquello para lo que ha sido jurídicamente habilitado, a diferencia de los ciudadanos que en principio podríamos hacer cualquier cosa que no estuviera jurídicamente prohibida. Estos principios pueden admitir algunas excepciones. De hecho, la amnistía y el indulto son excepciones al funcionamiento normal del Estado de Derecho, porque aunque el Estado de Derecho exige que los actos contrarios a las normas sean oficialmente declarados ilícitos y sancionados, cuando alguien es amnistiado o indultado, eso no sucede así. En mi opinión, la amnistía es más incompatible con el Estado de Derecho que el indulto. Una amnistía crea una especie de agujero negro jurídico mucho más oscuro, digamos, que el creado por un indulto. El creado por un indulto sería un agujero gris, una zona de sombra. El de la amnistía es muy oscuro, casi negro. Tengo incluso dudas sobre si ese agujero en el derecho podría ser tan oscuro como el que creara una licencia para delinquir. Piensen en la licencia para matar del afamado James Bond. Luego hablaremos de esas licencias, pero ahora veamos cuál es la diferencia entre amnistía e indulto, que explica por qué ese impacto mayor de la amnistía sobre el Estado de Derecho que el del indulto. No está clara la distinción entre amnistías e indultos, son dos conceptos viscosos. La Comisión de Venecia del Consejo de Europa nos dice que las amnistías generalmente son impersonales, que los indultos afectan a un individuo o un grupo de individuos. Añade que la amnistía usualmente es una competencia del legislador, mientras que el indulto es una potestad del Ejecutivo. Sin embargo, eso es así solo general o usualmente. De hecho, existen indultos generales, no son personales, y en la Constitución española están prohibidos. Y de hecho, también en nuestra tradición jurídica y constitucional, pues ha habido casos en los que los indultos no los ha concedido el Ejecutivo, sino el Tribunal Supremo. Vean, sino el artículo 102 de la Constitución de la Segunda República. Hay un tercer rasgo diferencial entre amnistías e indultos que me parece más relevante, y es el siguiente. También la refiere la Comisión de Venecia. Los indultos sirven para eximir del cumplimiento de una sentencia, es decir, del cumplimiento de una condena, mientras que las amnistías se podrían conceder, dice la Comisión, antes de que haya sentencia e incluso antes del inicio de los procedimientos penales. Esta me parece la diferencia clave entre amnistía e indulto. La amnistía es distinta del indulto, la concede a quien la concede y afecta a quien afecte, porque tiene un alcance mayor. Si unos hechos son amnistiados, sus autores no podrán ser juzgados. Y si ya lo han sido, no solo deberán ser puestos en libertad, sino que además se beneficiarán de la cancelación de cualquier antecedente o rastro del delito. Se borra, por así decirlo, la declaración oficial de que cometieron un ilícito. Por lo tanto, la condena es imposible. En el caso del indulto, quien es indultado lo es porque oficialmente ha cometido un ilícito por el que ha sido condenado. Quien es indultado queda como infractor del derecho aunque no cumpla condena. Probablemente hay más diferencias, pero lo dicho es suficiente para comprobar que la amnistía es más incompatible con el Estado de Derecho que el indulto. En el caso del indulto, el ordenamiento jurídico, el derecho, por así decirlo, ha tenido la ocasión de afirmarse frente al infractor. Al indultado le decimos: no vas a cumplir la condena, pero cometiste un delito, y se lo decimos oficialmente. Al amnistiado no podemos hablarle en esos términos, porque la ilicitud de sus actos o no va a ser declarada o va a ser borrada. Como vimos, el Estado de Derecho exige que los actos ilícitos sean oficialmente declarados y sancionados. La amnistía evita las dos cosas, el indulto solo la segunda. Si quieren verlo desde otro punto de vista, piensen en cómo afectan amnistía e indulto
al principio de exclusividad jurisdiccional del artículo 117 de la Constitución. El indulto, tal y como está configurado en España, priva a los jueces de la potestad para hacer ejecutar lo juzgado, pero no de la potestad de juzgar, mientras que la amnistía les priva de las dos potestades. Siendo una excepción al Estado de Derecho, la potestad para amnistiar, como bien ha señalado el profesor Ruiz Robledo en su aportación, o está en la Constitución y al mismo nivel que los principios del Estado de Derecho o es inconstitucional. Recuerden además el principio de exclusividad. El Estado no tiene más potestades que aquellas que le atribuye el derecho, y la potestad para amnistiar no está en la Constitución. Es más, y como bien ha explicado el profesor Gimbernat, es que amnistiar está constitucionalmente prohibido, porque lo único que la Constitución permite sin nombrarlo son los indultos particulares, ya que expresamente prohíbe los indultos generales y, por tanto, implícitamente prohíbe las amnistías, que son más y más contrarias al Estado de Derecho que cualquiera de esos indultos generales. Comencé diciéndoles que tenía dudas sobre si una amnistía es una afrenta más grave al Estado de Derecho que una licencia para delinquir. Piensen de nuevo en la licencia para matar. Quien disfruta de una licencia así, una licencia para cometer unos hechos que cometidos por otros serían delito, no podrá ser juzgado ni condenado por lo que haga, porque así se lo hemos permitido expresamente en nuestra licencia. Lo que sucederá si hace uso de su licencia es lo mismo que le sucederá al amnistiado que aún no ha sido juzgado. Nada. Sin embargo, quien es amnistiado ya ha actuado, ya ha hecho el daño. Mientras que si reconocemos a alguien licencia para cometer actos que en otras circunstancias serían delictivos, aún podríamos albergar la esperanza de que no hiciera uso de su privilegio, de su licencia. Con la amnistía esa esperanza no tiene sentido, los actos ya se han cometido. Licencia para delinquir y amnistía parecen distinguirse, sin embargo, en que quien disfruta de la licencia para hacer algo que hecho por otro o en otras circunstancias sería delito, de algún modo tiene derecho a hacerlo, algo que parece que no sucede en el caso de la amnistía. Una cosa es amnistiar a los golpistas y otra licenciarlos a dar golpes de Estado. No es lo mismo. ¿O sí? Si no son lo mismo, se parecen mucho, y hasta el punto de casi identificarse en dos supuestos, en dos casos. Se los propongo. Son casi lo mismo, la amnistía y la licencia para delinquir o la licencia para cometer actos sediciosos o rebelarse, si asumimos el relato de los amnistiados, como por ejemplo hace el acuerdo del PSOE y Junts cuando culpa a un órgano constitucional, en fin, indirectamente al propio orden constitucional, de haber impedido que la sociedad catalana solucionara las limitaciones a su autogobierno o que expresara reivindicaciones de amplio recorrido histórico. También se parecen mucho la amnistía a los golpistas y la licencia para dar golpes de Estado cuando amnistiamos a alguien por unos hechos que manifiesta volverá a cometer. Les ruego consideren el siguiente argumento, y voy a ir terminando. Si perdonamos a alguien que ha hecho algo malo y que nos dice que va a volver a hacerlo, ¿qué razón tenemos para perdonarlo si no es que pensamos que tiene derecho a hacerlo? Ahora para el caso de la amnistía, para el caso de los hechos que tuvieron lugar en 2017, fundamentalmente. ¿Qué justificación hay para conceder una amnistía a quienes han cometido actos de prevaricación, desobediencia, malversación, desórdenes públicos, usurpación de funciones, resistencia, etcétera, quizás incluso terrorismo, si afirman que volverán a hacerlo? Nosotros sabemos que lo que se concede es impunidad a cambio de investidura, ya se ha concedido. Pero pensemos en la conclusión a la que llegaría un observador más distante, quizá un observador internacional, que constata que en España se amnistía a alguien que intenta subvertir el orden constitucional mientras dice que volverá a hacerlo. ¿Qué explicación podría encontrar esta persona para esa decisión, salvo la de que hay en España unos que quieren destruir el orden constitucional y otros que les reconocen el derecho a hacerlo? ¿Qué clase de compromiso con el orden constitucional tienen estos últimos? No sé ustedes, pero ese no es mi caso, ni me gustaría que por inacción terminara
esto que yo he descrito siendo el caso. Por esa razón, entre otras muchas, me animé a participar en este libro. No quiero extenderme, pero sí quiero insistir en que en esta obra podrán ustedes encontrar consideraciones de enorme utilidad para intentar responder algunas de las preguntas que yo he formulado y probablemente resolver también algunas de las dudas que todo este espinoso asunto les suscita. Nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Peña. Tiene a continuación la palabra el profesor Javier Roldán Barbero, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de esta facultad. Muchas gracias, ilustrísimo, queridísimo señor decano. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Señores codirectores de la obra, muchas gracias por impulsarla en nombre, yo creo que de la ciudadanía, como ciudadano, como demócrata, como europeísta. Gracias por invitarme a participar en el libro y también para participar en esta mesa redonda. A propósito, en el caso de mi intervención, sobre las connotaciones y repercusiones que puede tener esta proyectada y malhadada amnistía sobre el derecho europeo. En principio, el derecho europeo no prohíbe la amnistía. De hecho, hay constituciones nacionales que la permiten y hay jurisprudencia de Estrasburgo y de Luxemburgo que en determinadas ocasiones y condiciones avalan la amnistía. No exactamente los términos que la proposición de ley en su exposición de motivos señala. Ha seleccionado de manera manipulada y mutilada algunos extractos de jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero el hecho de que el derecho europeo no prohíba la amnistía no quiere decir que la avale incondicionalmente. Y no quiere decir que el decretar la amnistía sea un acto interno, privativo, exclusivo, discrecional de cada Estado. El derecho europeo vela por el Estado de Derecho y lo hace en dos organismos fundamentalmente. Uno, el Consejo de Europa, la Gran Europa, que agrupa a 46 Estados, y en algunos de los órganos consultivos de este Consejo de Europa, como la citada ya Comisión de Venecia, que en 2013, por ejemplo, a propósito de una propuesta de amnistía en Georgia a presos políticos, dejó claro que la amnistía no podía ser aplicada con arbitrariedad y en detrimento de la legalidad y de la igualdad. La propia Comisión de Venecia se personó la semana pasada en España a requerimiento del Senado español y le ha pedido el Senado español un dictamen urgente que estamos deseando conocer. El Consejo de Europa tiene otros organismos como el GRECO, el Grupo de Estados contra la Corrupción, o el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que podrían en algún momento intervenir sobre este tema. Pero les hablo de la Unión Europea, la Europa por antonomasia de 27 Estados. La Unión Europea, en el artículo 2 de su Tratado Constitutivo, dice que los valores esenciales de la integración europea son el Estado de Derecho, la democracia, los derechos humanos, etcétera. Por tanto, la Unión Europea no se desentiende, sino que se compromete con el Estado de Derecho en cada uno de sus Estados. Respeta la identidad constitucional, la autonomía institucional de cada uno de los Estados, pero intenta imponer y preservar que la legalidad y la separación de poderes se cumpla. Los artículos 4 y 19 del Tratado de la Unión Europea abundan en esta idea, es decir, se respeta, se garantiza la identidad constitucional. Y uno de los problemas con los que nos encontramos ahora es que nuestra Constitución se encuentra algo desamparada, algo desguarnecida después de las reformas del Código Penal. Pero sobre todo la Unión Europea hace hincapié en la independencia del Poder Judicial. El artículo 19, esta es una clave de bóveda del Estado de Derecho y es una piedra angular del espacio de libertad, seguridad y justicia. Si no hay confianza mutua entre los órganos judiciales de los Estados miembros, no hay un espacio de justicia en la Unión Europea. Ustedes pueden pensar como yo que con las euroórdenes respecto a Puigdemont y otros fugitivos del secesionismo catalán, esta euroorden no se cumplió, no se aplicó y que ahí tenemos mucho que mejorar. Pero es indudable que estos ataques en sede parlamentaria y en otros foros
contra los jueces y tribunales suponen una merma inadmisible para el Estado de Derecho, y esa invocación reiterada a desjudicializar supone realmente un sarcasmo, si no fuera por ser un tema muy serio, porque ¿qué se trata? ¿De arreglar políticamente entre políticos la cuestión? Las amnistías podrían tener validez, no la tiene en nuestro orden constitucional, y al no tenerla en nuestro orden constitucional, no la tiene tampoco en la Unión Europea. Pero quiero aclarar algo que puede ser quizá interesante. El control de constitucionalidad de esta ley, si llega a ver la luz, difiere del control que puede ejercer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, los parámetros, los cánones de control no tienen por qué coincidir. De hecho, el Tribunal Constitucional español podría, y a mi modo de ver debería, plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo para determinar si, a la luz del derecho europeo, este proyecto de amnistía, de autoamnistía, como se ha dicho, sin remordimientos, con arbitrariedad, una amnistía prêt-à-porter, ¿verdad?, hecha a medida de los encausados, que son al mismo tiempo en gran parte legisladores. Entonces, uno de los artículos que se publican en el libro lleva por título «Europa nos salvará», de la maestra Araceli Mangas, y esta es una de las cuestiones que se plantean y que en pocos minutos, antes de que me llamen a capítulo y me enseñen las amonestaciones correspondientes, quiero explicarles muy brevemente, y perdonen la superficialidad. Es decir, todo el proceso y todo el desafío soberanista catalán tiene repercusiones y connotaciones para el derecho de la Unión Europea. Algunas no tienen que ver con la amnistía. Por ejemplo, el tema de la educación bilingüe en Cataluña, que ha sido ahora afeada, reprochada por el Parlamento Europeo, por su comisión de peticiones, señalando que no se practica la igualdad y llamando a capítulo a la Generalitat de Cataluña por este tema en el cual las autoridades catalanas inejecutan sistemáticamente resoluciones judiciales. Está desde luego la reforma del Consejo General del Poder Judicial, que es un tema aparte, que ahora se ha sometido a la mediación del comisario de Justicia y que desde luego compromete la imagen pública y la eficacia del órgano de gobierno de los jueces. La Unión Europea ha dudado, y no entraré más en ello, en si debe ser primero reformar o renovar. Ahí ha habido una disputa y sigue habiéndola sobre el tema, pero desde luego la Unión Europea aboga por una mayor presencia, un mayor protagonismo de los jueces en la elección y en la composición del Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué podemos decir del 2017, del momento álgido del procés, el 1 de octubre? Yo ya escribí sobre el tema diciendo que el desafío soberanista, el referéndum ilegal del 1 de octubre, suponía verdaderamente pervertir las normas y principios fundamentales de la Unión Europea, en gran parte construida la Unión Europea en contra del nacionalismo, que es el veneno, la guerra, dijo Mitterrand. Y, desde luego, la Unión Europea no podía permanecer impasible ante una subversión del orden constitucional, ante un golpe de Estado constitucional, que diría, si viviera, Hans Kelsen, ¿verdad? Pero vayamos más cerca del tema de la investidura. Mi compañero y amigo Antonio Peña se ha referido ya al tema de los infames, vergonzosos, miserables acuerdos entre Junts y el PSOE, el principal partido de gobierno, sometidos además a la intervención de un mediador internacional, salvadoreño, para más señas, como si fueran dos sujetos de derecho internacional independientes. Se reúnen en Ginebra con un secretismo total. En ese acuerdo hay algunos elementos que a mí me llaman la atención y me preocupan. Se habla de aprobar un sistema financiero, económico, especial para Cataluña. ¿Progresismo? ¿Eso es progresismo? ¿Progresividad? ¿Sería sostenible el Estado social de derecho en España con esos presupuestos? Se habla también de más representación de Cataluña en organismos internacionales y europeos, y se habla también, y ya se intenta instaurar, como saben, de que el gallego, el catalán y el vasco, al final se ha dicho, bueno, si no pueden ser los tres, el catalán, pues se introduzcan como lenguas oficiales. Éramos pocos, 24 idiomas oficiales, y se pueden adicionar 3 más. Pero lo curioso, lo gracioso, si me permiten,
es que esto se aprobó en el Congreso de los Diputados con facilidad, y de hecho el catalán o el euskera, el gallego se emplean con cierta naturalidad, pero en la Unión Europea está costando más trabajo, porque los otros 26 estados descreen de esto, creen que esto puede provocar una proliferación de idiomas, una torre de Babel más allá de la que hay, y puede complicar. El gobierno ha tranquilizado y ha dicho, está todo pagado, que según los psicólogos es de las frases que producen una sensación de felicidad mayor. Pero aún así tiene que ser adoptada por unanimidad. Entonces lo que se ha aprobado en el Congreso con cierta facilidad en la Unión Europea no lo sería tan sencillo. Paso propiamente al tema de la amnistía y voy avanzando. El tema de la amnistía tiene muchas conexiones. Últimamente, como saben, se ha introducido el tema del terrorismo. La Unión Europea tiene tolerancia cero con el terrorismo. La directiva de 2017 dice que el terrorismo es siempre una violación grave de los derechos humanos. Esta distinción que se ha querido introducir por vía de enmienda entre lo que algún autor irónicamente ha dicho entre terrorismo grave y terrorismo guay, o incluso super guay, pues podría ser un elemento de complicación de cara, porque ahora mismo, como saben, en el artículo 3 de la proposición de ley, los delitos de terrorismo están excluidos. Bueno, ahí ya veremos lo que termina pasando. Llegado el caso podemos comentarlo luego, pero también se ha introducido el delito de traición a la patria, que también está excluido en principio y que ha salido a relucir de nuevo a propósito de la reviviscencia de las relaciones con Rusia. Es otro tema extraordinariamente delicado, las relaciones con Rusia, y han motivado que el Parlamento Europeo cree una comisión de investigación. La verdad es que no es nada nuevo, se ha resucitado ahora, pero todo el mundo sabía que había habido entrevistas entre personalidades del separatismo catalán y autoridades rusas. Huelga decir la catadura moral de los interlocutores del secesionismo y los problemas que puede plantear el hecho de que una potencia tan agresiva, tan injerencista como Rusia pueda... Rusia quiere divide y vencerá, lo consiguió con el Brexit y lo quería conseguir también con el movimiento catalán. Y hay un tema también, el de la financiación, que ha sido el objeto principal de mi artículo en el libro, que tiene varias connotaciones. Por un lado, el tema de la corrupción. La Comisión Europea llamó a capítulo a Rumanía porque pretendía indultar, amnistiar a un político rumano, no miembro del gobierno, pero sí miembro del partido del gobierno, y consiguió, sin que el asunto llegara al Tribunal de Justicia, consiguió que Rumanía retirara el tema de su agenda política. Está el tema de la malversación, que ha dado lugar ya a varios episodios. Por un lado, quizás recuerden que el Land des Schleswig-Holstein autorizó la entrega de Puigdemont a España solo por el delito de malversación, porque decía que no había doble incriminación. Yo me pregunto, y en Cataluña, y aquí hay ilustres penalistas, que en Cataluña, en Alemania probablemente no habrá un delito idéntico de rebelión o de sedición, pero seguro que hay uno equivalente. Y la euroorden lo que exige es que haya uno equivalente. Pero más allá de eso se decidió la entrega por malversación. El juez Llarena la repudió, la rechazó, porque consideraba que era un agravio comparativo con los líderes que se habían quedado aquí y habían sufrido condenas también de sedición. Entonces... Y rechazó. Algún autor me ha dicho a mí, algún constitucionalista, europeísta me ha dicho, Llarena debió aceptar la malversación, porque ya habríamos traído aquí a Puigdemont y una vez aquí, Dios proveerá, ¿no? Así que luego la malversación, como saben, y hablo con la circunscripción propia de hablar ante penalistas, que hubo una reforma también ad hoc, ¿verdad? De manera que malversar bienes públicos para interés personal era más grave y se redujeron las penas cuando se trataba de malversación, desviación presupuestaria. Esto el Parlamento Europeo lo vio con tristeza y con extrañeza, ¿verdad? El juez Llarena ha dicho que en el proceso no hubo solo
una desviación presupuestaria, sino un ánimo de lucro personal, empresas que se beneficiaron abiertamente personalmente y por tanto mantiene los cargos. Pero ahora en la proyectada ley de amnistía se habla de separar, de que el dinero, la malversación del dinero europeo debe ser juzgada, debe mantenerse, no queda amparada por la amnistía, y sin embargo la malversación del dinero público interno, del presupuesto nacional, sí se puede amnistiar. Esto desde el punto de vista de la Unión Europea ofrece muchos problemas. Gran parte de los fondos europeos son cofinanciación. Por tanto, delimitar lo que es dinero de unos o de otros es complicado. El Gobierno se ha creado una Fiscalía Europea para velar por los intereses financieros de la Unión Europea, que puede perseguir cualquier acto de esta naturaleza desde que se defrauda un solo euro. Un solo euro. El Gobierno ha aprobado una ley de desarrollo de la Fiscalía Europea que es muy dudosa, porque dice que el fiscal general del Estado, repito, es el que debe dirimir quién tiene competencia, si la Fiscalía Europea o las autoridades nacionales. Bueno, todo esto arroja algunos problemas, los que no puedo entrar ni desarrollar, pero que desde luego son inquietantes. Tengan en cuenta que gran parte de lo defraudado durante el proceso tuvo lugar con motivo de la promoción exterior del separatismo catalán, la creación de misiones diplomáticas completamente desordenadas. Si ahora se amnistía esto, se le da alas, y de hecho así lo está haciendo, para que la Generalitat de Cataluña multiplique las misiones sedicentemente llamadas diplomáticas en el mundo. Estas misiones se convirtieron en un instrumento de crítica, de denigración, de difamación de España y de la democracia española. Los separatistas catalanes decían que éramos como Turquía, como Kazajstán, y que ellos eran como Gandhi y Mandela. Dejo ahí el tema por falta de tiempo, pero esa comparación merecería ¿Se puede plantear una cuestión perjudicial? Yo creo que sí. Hay argumentos, hay conexión con el derecho europeo. Si un juez tiene en sus manos un juicio de esta naturaleza, puede o debe, si es de última instancia, debe plantear la cuestión prejudicial y debe suspenderse el proceso principal. Es un incidente procesal. Junts consiguió que el Gobierno retirara la enmienda a la ley de enjuiciamiento civil y que dijera, la enmienda decía que en un juicio prejudicial en Europa, el juez que planteaba la cuestión debía suspender el proceso principal. Aunque se haya retirado la enmienda, el derecho europeo, que tiene primacía sobre el derecho nacional, debe mantenerse en estos términos. El juez interno es el juez común del derecho comunitario. El derecho de la Unión Europea habilita, empodera al juez nacional para inaplicar por su propia autoridad el derecho nacional incompatible con el derecho europeo, para suspenderlo cautelarmente si es menester. Termino y concluyo. Bueno, España no es una democracia iliberal, una autocracia electoral, no es Hungría, ¿verdad? No es como era Polonia hasta hace poco, en que felizmente se ha instaurado un gobierno más europeísta al que se le van a levantar las sanciones. De hecho, hay algún ranking, uno reciente de The Economist, que dice que España es una democracia plena. En el último puesto de las democracias plenas, en el puesto 23, es equo con Francia. Bueno, España además, el gobierno español se entiende, no tanto por la rama de Sumar, se entiende que es un gobierno europeísta. No hay razones de momento para aplicarle una suspensión del derecho de voto, no hay razones para aplicarle el reglamento de condicionalidad financiera y suspenderle ayudas, pero sí hay razones y poderosas para una vigilancia especial para que España pase a ser considerado un Estado señalado. Como ciudadano, como demócrata y como europeísta me felicitaré de ello. Creo que Europa puede salvarnos. El ministro de Asuntos Exteriores, cuando nos adherimos a las comunidades europeas, Fernando Morán, dijo: democracia y Europa son un mismo concepto. Y remontándonos más en el tiempo, nuestro filósofo más célebre, Ortega y Gasset, dijo: España es el problema y Europa es la solución. Por tanto, ojalá Europa pueda detener este desbarajuste y restaurar la legalidad, la constitucionalidad
y la dignidad e integridad territorial de nuestro Estado. Gracias. Muchas gracias, profesor Roldán Barbero. Tiene la palabra don Enrique Gimbernat, catedrático de Derecho Penal, al que damos la bienvenida a esta facultad. Muchas gracias, señor decano. Aunque el libro estamos los directores por orden alfabético, Aragón, Gimbernat y Ruiz Robredo, bueno, es Agustín realmente el autor y el que ha tenido la idea y el que ha trabajado y ha conseguido este libro, que yo creo que es muy importante porque es un libro que desbarata el relato a la vista de que realmente pues, hay juristas tan prestigiosos que están en contra de la amnistía, 68, el relato de que la amnistía es legal y constitucional en España. A mí me ha tocado desarrollar la materia que es la constitucionalidad de la amnistía. Entonces me voy a ocupar de la exposición de motivos porque hace algún esfuerzo, en mi opinión inútil, por tratar de demostrar que sí, que es constitucional. Empiezo por el primer argumento que trata de desbaratar de una forma indirecta la exposición de motivos. Según el artículo 62 de la Constitución española, corresponde al rey ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. Los únicos que se permiten son los particulares, de acuerdo con la ley de indulto de 1870. Es condenado por condenado, tiene que haber informes del tribunal sentenciador, del fiscal, y tiene que ser motivado el indulto. Si el informe del tribunal sentenciador es desfavorable y el del fiscal también desfavorable, entonces tiene que haber, según la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, tiene que haber una motivación de por qué se da el indulto. Si o bien el tribunal sentenciador o bien el Ministerio Fiscal está a favor del indulto, entonces el Gobierno se puede remitir a ese informe favorable, en su caso, del tribunal sentenciador o del fiscal. Pero lo que se prohíbe son los indultos generales, es decir, indultos en los cuales no hay ningún motivo, sino que se hace de forma general para todos los que han cometido delitos por encima de 10 años, la mitad, 5 años. Pero claro, esto es lo que se prohíbe porque es algo absolutamente inmotivado. Entonces, si el indulto general, que es sin ninguna motivación, está prohibido, con mayor motivo tiene que estar la amnistía, que es un perdón todavía mayor, porque en el indulto solamente se puede dar cuando ya ha habido una condena, en el indulto no se pueden borrar los antecedentes penales, por ejemplo, no se elimina tampoco la responsabilidad civil, mientras que la amnistía se puede, y está en las facultades de la amnistía, perdonar tanto a los condenados como a aquellos que están siendo investigados o que van a poder ser investigados. Si hay antecedentes penales, se suprimen. Y si hay responsabilidad civil, entonces también se anula. Es decir, que si el perdón más limitado, este perdón, está prohibido cuando es general, con mayor motivo tiene que estar la amnistía. Es un argumento a minori ad maius, perdón este latinajo, pero que los juristas continuamente lo estamos empleando en nuestras argumentaciones y en nuestros escritos. Como con razón dice el profesor Miguel Ángel Recuerda, si se admitiesen las amnistías en nuestro derecho, no estarían realmente prohibidos los indultos generales a pesar de su prohibición en la Constitución, pues se podían conseguir los mismos efectos por la vía de la amnistía. Es decir, que entonces se hace un indulto general y se dice es amnistía. Y entonces, para distinguirlo de indulto general, decimos que no solamente afecta a los
que han sido condenados, sino también a los procedimientos que están en marcha. Entonces sería una prohibición absolutamente inútil porque se podía puentear por el legislador mediante una amnistía general. Por consiguiente, de ahí deriva que si el indulto general está prohibido, con mayor motivo lo está la amnistía y, por consiguiente, de acuerdo con nuestra Constitución, la amnistía es inconstitucional. Contra eso se dice de rechazo en la exposición de motivos, no, es que resulta que no es lo mismo porque el indulto lo dicta el Ejecutivo, mientras que la amnistía es una ley orgánica por el Poder Legislativo. Pero oiga usted se está refiriendo al indulto particular que, en efecto, de acuerdo con la ley de 1870 de indulto, la da el Ejecutivo, pero desde luego que un indulto general lo tendría que dar también una ley orgánica del Poder Legislativo. Luego, tanto el indulto general como la amnistía, en primer lugar, son dos tipos de perdón y, en segundo lugar, emanan del mismo poder. Por consiguiente, naturalmente, que es absolutamente equivocado el decir que el indulto general es solamente el particular, lo da el Ejecutivo. El indulto general solamente lo puede dar el Legislativo. Siguiente argumento este es un argumento positivo y he tratado de decir que cuando de rechazo la exposición de motivos dice, bueno, no, es que realmente no es lo mismo porque deriva del Ejecutivo, del Legislativo, eso no es verdad. El segundo argumento es, la exposición de motivos dice, bueno, es que en España ha habido amnistías y las ha habido. Ha habido la amnistía de 1977 y ha habido la amnistía de 1975. Real Decreto Ley 10/1975, Ley de Amnistía 46/1977. Bueno, estas amnistías se dan cuando no había Constitución y las amnistías estaban permitidas y además es el tránsito de una dictadura a una democracia. Y entonces dice la exposición de motivos, dice que esto demuestra, como el Tribunal Constitucional no ha derogado esas amnistías del 75 y del 77, eso demuestra que la Constitución la permite, porque si la prohibiera tendría que haberlas derogado. Se dice incluso, y cito literalmente, en la exposición de motivos, que la ley, que el artículo 2 de la reciente ley 20/2022 de memoria democrática reconoce que la ley 46/1977 de amnistía forma parte de las leyes plenamente vigentes del Estado español. Dice, entonces, claro que la Constitución permite la amnistía porque si no la permitiera tendría que derogar estas leyes. Bueno, realmente que diga esto de la exposición de motivos es muy grave porque es que va en contra del ABC de la sucesión de las leyes. Es cierto que en la disposición derogatoria 3 de la Constitución española se derogan las normas anteriores que vayan en contra de la Constitución, pero si está el artículo 9.3 de la Constitución española y en todos los textos internacionales que dice que son irretroactivas las leyes posteriores sancionadoras menos favorables. Es decir, que naturalmente está prohibida, pero lo que no puede hacer la Constitución y lo que no puede hacer cuando se trata, porque es la gran excepción de la aplicación retroactiva, sí, aplicación retroactiva, pero si esa aplicación retroactiva supone una norma desfavorable, no se puede aplicar retroactivamente, porque las amnistías del 77 y del 75 se promulgaron cuando la amnistía estaba permitida. Luego usted no puede retroactivamente aplicar una norma desfavorable que es la Constitución que en efecto prohíbe la amnistía. Por tanto, este argumento es un argumento que parece mentira que pueda figurar en una exposición de motivos que desconoce que las leyes desfavorables, y en ese sentido, y como yo mantengo, es desfavorable la Constitución porque prohíbe las amnistías, no puede aplicarse retroactivamente. Bien, y entro en el último aspecto de la exposición de motivos, que dice, bueno, vamos a ver cómo no va a haber posible la amnistía, si es posible en todos los países europeos.
Claro, es que el derecho comparado es muy complicado. Que no se puede decir, no, en Austria no, en Alemania no, en otro sitio tampoco. Oye, usted, el derecho comparado es muy complicado. Hay que saber, si los términos son equivalentes, hay que saber qué ha dicho la jurisprudencia, hay que saber qué ha dicho la doctrina, hay que saber qué ha dicho los tribunales. No se puede decir así por las buenas. Entonces, yo me ocupo únicamente del derecho alemán, que es el que me es más familiar. Y entonces resulta que esa amnistía, la que trata de establecer y de imponer esta proposición de ley de amnistía, en Alemania sería absolutamente inconstitucional. El caso Platov es un caso de un periodista alemán que vulnera, junto con otros funcionarios, en los años 50, el artículo 353b del Código Penal alemán sobre revelación de secretos, porque él tenía un confidencial escrito que daba a los abonados, en los cuales él daba información sobre secretos oficiales. Pero el 353b del Código Penal alemán fue introducido en la época nacionalsocialista. Y entonces, en aquel momento, la práctica era que lo que había hecho el derecho nacionalsocialista era declarar a todo secreto oficial para que la prensa no pudiera informar. Y entonces, a la vista de esto, se abre un procedimiento y contra Platov, que es el director de esta revista, los periodistas y los funcionarios que han dado esos secretos. Pero claro, aquello iba contra la isla de prensa porque todavía estaba un poco con el derecho nacionalsocialista. Y entonces dice el Parlamento alemán, voy a promulgar una ley de amnistía. La ley de amnistía es una ley de 17 de julio de 1954. Entonces, frente a estos 20 imputados, el fiscal y las defensas piden que se aplique la amnistía y, por consiguiente, que se dicte un auto de sobreseimiento libre. Pero la Audiencia Provincial de Bonn dice no, esta ley es inconstitucional porque es una ley singular. Se ha dictado únicamente para el caso Platov, para los periodistas y para los funcionarios. Es singular y, por consiguiente, va en contra del principio de igualdad. Y entonces el Tribunal Constitucional alemán resuelve sobre esto en su sentencia de 15 de diciembre de 1959, empleando un argumento que ya había empleado anteriormente en la sentencia de 22 de abril de 1953. Y dice, solo será constitucional si no vulnera el principio de igualdad, artículo 3.1 de la Ley Fundamental de Bonn, artículo 14 de la Constitución española. Dice, no es inconstitucional esa amnistía del caso Platov porque es que no se aplica únicamente a estos 20 periodistas y funcionarios, sino que se aplica a todos, a un número indeterminable y genérico de cualquier autor que haya vulnerado ese artículo 353b del Código Penal alemán. No solamente es para él, no es una ley individual que se iría en contra del principio de igualdad, sino que se aplica a todos los que han vulnerado ese artículo del Código Penal alemán. Bueno, pues entonces, de acuerdo con la jurisprudencia alemana, esta proposición de ley es una ley singular que vulnera el principio de igualdad, porque no se amnistía a todos los malversadores, ni a todos los terroristas, ni a todos los desobedientes con las órdenes judiciales. Solamente se amnistía a unos malversadores, que son los del Procés, a unos terroristas, que son, en el caso que son los de Tsunami, y a unos desobedientes a las resoluciones del Tribunal Constitucional. Por consiguiente, es que nos quieren decir, en toda Europa, oiga usted, si usted quiere decir eso, se lo tiene que estudiar y me lo tiene que fundamentar, y desde luego
Es una vergüenza, porque en Alemania está clarísimo que esta amnistía sería inconstitucional porque es una ley singular, tal como estableció en 2 sentencias el Tribunal Constitucional alemán. Y por consiguiente, esta exposición de motivos no hay por dónde cogerla. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Quim Bernat, por su intervención. Como les decía, a continuación vamos a tener lugar la participación de 2 comentaristas, así se ha llamado en el modelo de este acto. En primer lugar, la querida compañera, admirada compañera, doña Asunción Torres López, catedrática de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de Granada. Muchas gracias. Con la venia, señor decano. Buenas tardes. Me va a permitir unos segundos del tiempo, que no voy a abusar del mismo, no lo voy a hacer, pero sí unos segundos para, en primer lugar, mostrar mi gratitud a los directores de esta obra y a todos los autores. Una obra que se presenta y con la que se pretende proporcionar con argumentos de tipo científico y académico, argumentos jurídicos, por supuesto, advirtiendo de los problemas serios y graves que se derivan de una propuesta como esta. Y además estoy orgullosa de que se pueda hacer en este emblemático lugar, el Paraninfo de la Facultad de Derecho, y celebrar un acto académico que no es uno de los más nobles, que es la presentación de un libro jurídico en una universidad que se caracteriza por ser un espacio y un refugio de libertad y de debate. Muy brevemente me voy a referir desde la perspectiva del derecho administrativo, del derecho público, a un argumento jurídico y pido disculpas porque se trata de un aspecto muy básico de nuestro ordenamiento jurídico, pero desde luego y en mi opinión invalida ab initio esta propuesta de ley de amnistía. Desde que se produce el hecho que todos conocemos, ¿no?, de elecciones, investidura, etcétera, etcétera, y a medida que van pasando y transcurriendo los meses, se puede caer en el olvido, y no debe ser de esta manera, un olvido a lo mejor querido, o derivado o no de una provocada desinformación, se puede caer en el olvido del origen de esta norma, del porqué, del propósito de la misma. Y no podemos olvidarlo porque precisamente es en este momento donde encontramos una auténtica y grotesca desviación de poder. Es cierto que esta desviación de poder contemplada en nuestras leyes administrativas, la propia Constitución, artículo 106, y que en puridad, en palabras de Oriú, esa desviación de poder significa el hecho de una autoridad pública que, realizando un acto de su propia competencia con observancia de las normas, sin existir a priori una violación formal de la ley, sin embargo, usa su poder para fines distintos de aquellos por los cuales le fue conferido tal poder, de manera que se aparta del bien del servicio, se aparta del interés general. Una desviación de poder que trasciende el ámbito de las decisiones administrativas, de los órganos administrativos, y que se eleva al ámbito de las acciones de quienes dirigen esa administración pública, que no es sino el Poder Ejecutivo, el Gobierno, y un abuso de poder cada vez más frecuente que se utiliza no para defraudar cualquier norma, sino para defraudar la Constitución española. Por lo tanto, nos podemos preguntar cuál es el propósito de esta propuesta de ley. ¿Cuál es la satisfacción del interés general? Es cierto que si leemos el preámbulo encontramos una motivación, ya sabemos cuál, la normalización institucional, política y social de Cataluña. Sin embargo, esto no es más que un engaño que precisamente cumple con ese requisito esencial de la desviación de poder. Esto es una apariencia de legalidad. Por lo tanto, no desviemos la atención, porque creo que es de sobra conocido cuáles fueron los motivos, cuáles fueron los fines por los cuales se atreven a plantear una norma como esta, a plantear una ley de amnistía, y no es sino un claro disfraz de un motivo, desde mi punto de vista aberrante, de carácter particular. Por lo tanto, no podemos olvidar esto. El derecho público, las formas, las garantías, los procedimientos, que son los que hoy en día constituyen el normal actuar de nuestro Estado, no ha sido sino fruto de conquistas en pro de los derechos ciudadanos que se han ido acumulando a lo largo de los siglos y es fruto también de la conquista de la lucha de los juristas contra las inmunidades del poder.
Y su cumplimiento no solamente es garantía de justicia, sino también de buen gobierno. Si echamos la vista atrás, 1789 se produjo una gran conquista de los derechos de la libertad y de la igualdad. Sin embargo, un año después, justo en 1790, se dicta una ley que separa radicalmente la justicia de la administración, que los jueces no se inmiscuyan en aquellas tareas del poder público, del poder político. Y, por lo tanto, es en este momento cuando comienza a producirse o comienza, evocando esa magnífica obra que creo que hoy cobra relevancia de García de Enterría, comienza esa lucha contra las inmunidades del poder, que además se recogió fielmente en nuestras leyes administrativas: control de los actos discrecionales, control de los actos políticos del Gobierno, con mayúscula, control de los actos normativos del Gobierno, con mayúscula. Y aún presumiendo que se dispusiera de una legitimidad para ejercer una competencia propia a través del diseño de una ley de caso único o una ley singular, como la que aquí se proyecta, y a priori, he de decir, desde mi punto de vista, totalmente inconstitucional, pero presumiendo que se dispone de esa competencia y que allí en los ámbitos en los que se permitiera, y podría ser, no digo que no, que el objeto de una ley singular pudiera ser una amnistía, siempre y cuando fuera constitucional, que no lo es, y tendría la salvedad de dar las razones, las motivaciones del por qué la desigualdad. Pero en modo alguno, una norma como esta puede, y lo está haciendo, atentar gravemente contra los valores constitucionales. Valores constitucionales, no solo eso, sino derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva. Y los derechos fundamentales no pueden quedar condicionados en su ejercicio por una ley de este tipo. Por lo tanto, he de manifestar que existe desviación de poder. Existe desviación de poder, pero hay que elevarla de rango, y coincido en esto con mi compañero y colega Jesús Jordano Fraga, quien dijera que lo que tenemos es también un fraude de ley constitucional al haber usurpado la facultad constitucional de promulgar normas para fines que no están autorizados por el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, creo que en este momento los juristas estamos de nuevo llamados a esa lucha por el derecho, para preservar que nuestro Estado constitucional de derecho sea un Estado de justicia, un Estado de justicia que hoy se ve amenazado por una propuesta de ley como esta, que nace enferma, en mi opinión está herida de muerte, precisamente porque viola, porque vulnera, con esa desviación de poder, con ese abuso de poder, la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva, todos los principios de buena regulación a los que está sometido el Gobierno en nuestras leyes administrativas y, en definitiva, vulnera esencialmente la libertad ciudadana y la convivencia pacífica de un Estado. Voy a terminar refiriéndome a ese riesgo informativo derivado del olvido. No podemos olvidar el origen, no podemos dejarnos llevar por la desinformación, y que esto hay que contrarrestarlo. Y la única manera de contrarrestarlo es a través del fomento del pensamiento crítico, a través del fomento de voces autorizadas, como las que hoy se alzan en esta obra, y que en ellas, en esta obra, se pretende dar una información clara, una información oportuna, una información de lo que se conoce y de lo que se desconoce, pero esencialmente argumentando jurídicamente el porqué o no a esta ley de amnistía. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Torres López. Pues tiene a continuación la palabra doña Rosario Jiménez Rubio, decana del Colegio de Registradores de la Propiedad de Andalucía Oriental. Muchísimas gracias, ilustrísimo señor decano de la Facultad de Derecho. También muchísimas gracias a los codirectores de la obra, el profesor Ruiz Robledo, el profesor Jim Bernat, los autores, el profesor Roldán y Peña, aquí presentes, y al resto del elenco de prestigiosos juristas que han formado parte y que han contribuido con sus aportaciones a esta magnífica obra de referencia. Mi intervención en el día de hoy es aportar el sentido ius privatista dentro de la dificultad de compartimentar el derecho en
privado o público, pero yo me dedico al derecho privado fundamentalmente, no siempre y no únicamente, pero sí que me dedico fundamentalmente al derecho privado y, bueno, intentaré, aunque lo veo complicado y difícil después de todas las intervenciones de estos sí renombrados y prestigiosos juristas. En el derecho constitucional y fundamentalmente el derecho constitucional y el derecho administrativo, el que se ocupa del estudio y análisis, también la filosofía del derecho y el derecho procesal. En el ámbito del derecho privado no se ha hablado nunca y, como ha puesto de manifiesto el profesor Ruiz Robledo, no lo he escuchado al menos, de la amnistía. El sentido, sin embargo, del texto constitucional y la base de las normas que contiene es la autorregulación y el consenso social acerca de los temas que quedaron abiertos, que han quedado abiertos, temas polémicos no resueltos en anteriores textos constitucionales. Es de decir que prácticamente la mitad o prácticamente más de la mitad de todo lo que yo sé acerca del tema constitucional me lo ha enseñado el profesor Ruiz Robledo, que fue mi profesor de Derecho Constitucional en primero de carrera, y de ahí puedo realizar esta afirmación. Porque frente a textos anteriores y textos constitucionales bien intencionados, pero constituciones bien programáticas como la de 1812 o los textos que históricamente optaron por dar cobertura al poder político únicamente, sin respaldo de los representantes de la sociedad civil, nuestra Constitución española del 78 opta por un modelo de división de poderes, aquí también se ha citado, y de contrapesos, que permite un control de los poderes y el sometimiento de todos los ciudadanos, toda la sociedad civil, a la propia Constitución española y al resto del ordenamiento jurídico, lo cual es esencial y está en la base del éxito del texto y del efectivo cumplimiento de su objetivo en cada uno de los aspectos que aborda y que contempla. Es un índice importante que la valoración de la Constitución del 78 y que se considera siempre, nunca se había logrado un nivel de consenso tan alto, un nivel tan alto de legitimidad popular, pudiendo afirmarse que el 80% del cuerpo electoral eligió representantes que a su vez en más de un 90% apoyó el texto. De ahí el consenso y de ahí la autorregulación que todos como ciudadanos avalamos. La Constitución del 78 reanuda, por tanto, una tradición ininterrumpida de su propia significación, una posición con una vocación democrática y social, que se había interrumpido a principios del siglo XX, pero que nunca se perdió, y según lo ha demostrado la voluntad popular que se expresó en las elecciones del año 77. Nuestra Constitución del 78 trata de superar también todo antagonismo del derecho político español con el derecho europeo permanente, como se ha puesto también de manifiesto por parte del profesor Roldán, adaptándose a los imperativos del Estado y de una sociedad democrática actual y moderna. El consenso se predica en el texto constitucional como un pacto que se autoejecuta entre instituciones y que tiene como base el origen de la sociedad civil, los ciudadanos. Como en todo pacto, como en toda relación, las partes deben poder tener un suficiente poder, una suficiente independencia y han de verse respetadas por las demás partes, en un entorno de lealtad y de honestidad. Lo contrario, saltar las reglas del pacto supone una brecha que anula el acuerdo y deja en el aire la convivencia democrática. Esto es la base del derecho civil. Desde el llamado pacto social, que ya fue acuñado por Rousseau, se aprecia como garantía democrática la existencia de ese respaldo que supone el acuerdo mayoritario, un acuerdo libre entre personas iguales, la base de cualquier negociación y la base del derecho constitucional. Una sociedad, también hemos citado aquí la Asamblea Nacional Constituyente francesa de 1789, decía: una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes determinada no tiene constitución. Y esto es perfectamente predicable a lo que estamos abordando aquí. Dentro de este pacto, de este consenso y de estas reglas que nos hemos atribuido para la construcción de nuestra convivencia, se encuentran temas que no fueron resueltos en anteriores textos constitucionales, temas como el título octavo, la organización territorial del Estado español a través del Estado de Autonomía, así como nuestras instituciones constitucionales, la corona, su papel en la monarquía parlamentaria, nuestra incorporación como Estado miembro a la Unión Europea, o los derechos y libertades fundamentales que configuran un Estado social y democrático como el nuestro. El pacto social se pacta
se plasma en un principio democrático y en el poder constituyente, y una vez alumbrado el texto constitucional se plasma y se manifiesta mediante su sometimiento a la misma, incluso en los procedimientos de modificación. Ya hemos hablado aquí de lo que significa una modificación de hecho para, por ejemplo, Hans Kelsen. Todos, sin excepción, instituciones públicas y ciudadanos, nos encontramos en esta misma situación de sometimiento a la Constitución y al ordenamiento jurídico, a través del principio esencial de legalidad, que es la base de nuestra convivencia y del orden público. Si bien este sometimiento podría ser considerado una obviedad, realmente es un pilar básico que no podemos perder de vista en ningún momento. La amnistía, que es el tema que adquiere protagonismo en estos últimos meses, como es obvio, ha de valorarse siempre como rigurosamente lo analiza el profesor Ruiz Robledo y el resto de los autores, de acuerdo con las normas de referencia que son la Constitución y su norma de desarrollo. La excepcionalidad, la urgencia, cualquier otro criterio no jurídico deben ceder ante ese poder superior, que es mantener las reglas del juego que subyacen en la Constitución. Y en este momento lo que tenemos sobre la mesa es un concienzudo estudio, un análisis de la amnistía muy riguroso, muy fundamentado, que nos permitirá arrojar luz sobre una medida que está suscitando muchas polémicas y reacciones, incluso fuera de España, como también hemos visto y ha puesto en manifiesto el profesor Roldán. Son fuentes de referencia solventes y con los criterios más fundamentados los que han participado en la redacción de esta obra. A día de hoy, una obra que no solamente profundiza en un tema de interés jurídico, sino de absoluta actualidad y relevancia máxima. Es importante destacar una cosa, la neutralidad ideológica de la obra, que refleja el conjunto de un número de artículos suficientemente amplio como para configurar un abanico de reflexiones de juristas de distinto perfil profesional e ideológico, que han aportado sus argumentos de manera individual e independientemente. Lo destaco especialmente porque se trata de una manifestación más de la necesidad de valorar a los estamentos e instituciones civiles, que son el sustrato del consenso entre sus representantes elegidos democráticamente. También lo destaco porque el debate sobre la amnistía trasciende a la propia amnistía y abre un debate aún más trascendente sobre la legitimidad democrática y la propia modificación de la Constitución, como reflejan algunos de los artículos recogidos en la obra. Y además, como tercer motivo, también lo destaco y lo traigo a colación porque la libertad de expresión está recogida como derecho fundamental en nuestra Constitución española y es importante que la sociedad se pronuncie sobre los acontecimientos del día a día y no se desvincule de las instituciones políticas. Hay uno de los artículos que me llama mucho la atención y que tiene un título curioso, como la canción de Alaska. ¿Y a quién le importa? Pues nos importa a todos. Toda la ciudadanía está detrás de este tema. Sin más que llamar la atención sobre la oportunidad de presentar esta obra y dar la enhorabuena a sus autores por el interés de la misma para la sociedad civil, en la medida en que supone un acercamiento a la amnistía, a su significado y a sus consecuencias, les felicito, así como a todos aquellos que han dado sus contenidos con sus reflexiones al libro que se presenta en el día de hoy. Muchas gracias por este llamamiento a la reflexión sobre nuestro consenso, sobre la salud de nuestra democracia y sobre el uso que de ella estamos haciendo como sociedad. Nada más. Y muchas gracias a todos los que han intervenido y ahora vamos a abrir un turno de intervenciones, de preguntas, me aclaran, ¿no? Rogando a quienes intervienen que, del mismo modo que los que han intervenido se han ajustado al tiempo que se les había dado, si tienen que hacer alguna consideración, alguna reflexión, alguna pregunta, la hagan en 2 minutos, me dice el profesor Ruiz Robledo, ¿no? En un tiempo máximo de 2 minutos. Vamos a abrir ese coloquio para quien quiera intervenir. Sí. Como decía, que en primer lugar muchas gracias por esta charla y enhorabuena por la obra y especialmente gracias al profesor Agustín Ruiz Robledo, que fue profesor mío cuando yo estaba en primero. Así que muchas gracias por sus clases, por lo que he podido aprender de Derecho Constitucional, ha sido gracias a usted. Y bueno, mi pregunta era, con todos estos argumentos de peso que se dan en contra de la amnistía, si finalmente el Tribunal Constitucional lo admite con argumentos que
como hemos visto, pueden ser perfectamente refutables jurídicamente. No existe ningún mecanismo que pueda frenar esa admisión del Tribunal Constitucional, igual que existe a lo mejor el delito de prevaricación, pues algún mecanismo parecido para frenar esa admisión. Bueno, estamos en un Estado de Derecho, o sea que a pesar de todo lo que yo he dicho, pues obviamente el Tribunal Constitucional ha sido elegido de acuerdo con los procedimientos previstos en la Constitución y si dice que es legal, pues nos tendremos que aguantar. No veo otra solución. Prevaricación no es posible en el Tribunal Constitucional porque está excluido que pueda entender por cualquier sentencia. Los únicos que podría entender sería la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Está prohibido que el Tribunal Supremo pueda incoar procedimientos por malversación por prevaricación contra el Tribunal Constitucional, y eso tiene su lógica, porque claro, si una sentencia del Tribunal Constitucional puede ser por la vía de la prevaricación anulada por el Tribunal Supremo, entonces ya el máximo intérprete de la Constitución no es el Tribunal Constitucional, sino el Tribunal Supremo. Por tanto, de acuerdo con la legislación vigente, no se puede exigir ningún tipo de responsabilidad penal por sus sentencias a las sentencias del Tribunal Constitucional. Vuelvo a decir, estamos en un Estado de Derecho que de Europa, por supuesto, que yo creo que es donde hay que ir primero hay que ir a Europa, porque realmente los criterios de Europa no son iguales que los del Tribunal Constitucional. En Europa únicamente el Tribunal de Luxemburgo va a entrar a ver si esa amnistía es conforme con el derecho europeo. Y ahí está el problema de que no se pueden amnistiar, en mi opinión, no se pueden amnistiar, vamos, en mi opinión y en la doctrina dominante, ni delitos de terrorismo ni delitos de corrupción. Si ya el Tribunal Europeo dice que esa amnistía no está conforme con el derecho europeo, entonces esa amnistía queda anulada. Yo creo que esa va a ser la vía que va a seguir la Sala Segunda del Tribunal Supremo y también el juez Llarena. Primero van a plantear una cuestión ante el Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea, y si ahí no consiguen tener éxito, entonces plantearía la cuestión de inconstitucionalidad, que es distinta, porque claro, por ejemplo, el Tribunal Europeo no puede entrar en si es conforme o no conforme con la Constitución, porque prohíbe indultos generales. Eso no tiene que ver con el derecho europeo, sino con el derecho, sino con la Constitución española y la interpretación de la Constitución española, que eso queda a cargo del Tribunal Constitucional. Pero vuelvo a decir, a pesar de mi oposición absoluta a esta amnistía, estamos en un Estado de Derecho y al final, pues lo que dicen los tribunales, pues es la última palabra y nos tendremos que aguantar. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna intervención? Sí, buenas tardes. Yo quería preguntarle, una vez que se apruebe la ley de amnistía esta, si alguna otra comunidad autónoma declarara la independencia de España, ¿qué ocurriría? Y la segunda pregunta que me gustaría hacerle es, aparte del apoyo de los diputados de Puigdemont para poder gobernar el PSOE, ¿ustedes ven alguna otra razón para sacar esta ley de amnistía? Es decir, para haber organizado un follón tan gordo. Muchas gracias. Yo tampoco. Bueno, yo no he entendido muy bien la pregunta, perdón. Bueno, la primera pregunta sí ha estado clara, ¿no? Que ¿qué pasaría si cualquier comunidad autónoma declarara la independencia? Pues sería tan inconstitucional como cuando lo declaró en 2017 el Parlamento catalán. Quizá ahí lo que podemos tener algún problema de orden de derecho penal, puesto que ya ha desaparecido la sedición.
Sí, pero desde el punto de vista constitucional la respuesta sería la misma. Habría que anular esa declaración y proclamar el artículo 155 e intervenir esa comunidad y a continuación depurar las responsabilidades penales de quien hubiera cometido delito. Claro, así como ha sido fallido la reforma del delito de malversación, porque lo que quería esa ley era decir, bueno, la malversación solamente se castiga si es para el uso personal. Como resulta que esos millones de euros de fondos públicos se utilizaron para el referéndum, ahí no se han lucrado ellos personalmente. Entonces querían ahí tener una malversación light. El Tribunal Supremo de la Segunda dijo, de acuerdo con la doctrina de toda la vida, es decir, están haciendo unas leyes que sí parece que no se enteran de lo que ha dicho la jurisprudencia. La malversación se caracteriza por el ánimo de lucro, pero en el sentido de ánimo de apoderarse de la cosa y disponer de ella como si fuera uno propietario. Es decir, que si un funcionario sustrae un ordenador del ministerio para su uso particular, eso es una malversación, porque hay ánimo de lucro. Y si lo utiliza para regalarlo, también porque hay ánimo de lucro, en el sentido de que regalarlo solamente lo puede hacer el dueño. Y, por otra parte, si lo tira al río, también hay ánimo de lucro, porque ánimo de lucro hay que entenderlo en el sentido de ánimo de apoderarse de la cosa y disponer de ella como si fuera su propietario. Y al río solamente lo puede hacer el propietario. Es decir, que esta reforma salió fallida y, en efecto, la Sala Segunda sigue manteniendo las condenas por malversación las condenas por malversación, que son las que han fundamentado la inhabilitación de Junqueras y los otros condenados, y esa reforma les salió mal. La de la sedición les ha salido muy bien, porque es que dijo ahí el Tribunal Supremo que, bueno, si se ha suprimido la sedición, pues todo lo que hicieron y todas las revueltas y todo eso, pues eso se ha convertido en un hecho atípico. Entonces, si ellos tratan de declarar la independencia, pero no lo hacen con fondos públicos, es decir, se repite lo que pasó en el proceso, pero no lo hacen con fondos públicos, sino con fondos de los capitalistas catalanes, pues entonces ni hay malversación, ni hay tampoco sedición, porque se ha suprimido. Bueno, entonces realmente esa reforma sí que nos coloca en una indefensión del Estado frente a las declaraciones de independencia, y tal vez la única solución pues sería la de aplicar el artículo 155, que eso no tiene nada que ver con el derecho penal. Profesor Morillas. Vamos a ver, yo lo que veo es que hay una programación de actitudes, de regulaciones para llegar a un fin, que es el fin de la independencia. Esto parece que está claro. La amnistía es el penúltimo paso. El último es la declaración de independencia, el referéndum, o como se quiera plantear, y lo van a plantear. Pero claro, aquí, lo ha dicho muy bien el profesor Gim Bernat, el tema, uno de los más graves, fue la reforma del Código Penal en la sedición. Estábamos de acuerdo, muchos juristas, progresistas, por cierto, que estamos dentro de esto de progresistas, pero vamos, de un grupo, el grupo político criminal, donde se debatió en profundidad el tema de la sedición. Estábamos de acuerdo, yo fui ponente, de que la sedición había que modificarla, porque no tenía sentido que estuviera dentro de los delitos contra el orden público. Entonces, el planteamiento que se hizo es aquellas conductas de menor intensidad, como de manifestaciones, etcétera, que pasaran
al orden público, pero que además, junto a eso, se llamara sedición o se llamara de otra forma, pasara a un delito contra la Constitución que fortaleciera la defensa del Estado social y democrático de derecho. Claro, esto se le olvidó al legislador en el pacto correspondiente y se dijo solamente pues las conductas mínimas contra el orden público. Claro, ¿qué puede pasar? Lo ha dicho perfectamente el profesor Gimbernat, pues que yo creo que la única salida, si se da nuevamente, y te están anunciando que se van a dar, es o los desórdenes públicos, con pena mínima, o la desobediencia, que ya es ridícula. No tenemos ahora mismo un fortalecimiento normativo penal de defensa del Estado social y democrático de derecho. Esa es el derecho constitucional, o del Estado constitucional y garantista. Es donde nos ha llevado la modificación, que no es que haya pasado desapercibida, pero que evidentemente se ven cuáles son los objetivos de las tres partes. Tengo 2 minutos, me estoy colando, perdón. Bueno. Tiene 2 minutos y otros 2. Gracias, señor decano, como me conoce bien. Bueno, aquí hay 3 grupos que coinciden, que yo lo pregunté en un debate que hubo aquí a mi querido amigo y discípulo, el profesor Portilla, que elaboró la amnistía de la ley de amnistía de Sumar, que no tuvo tampoco de mucho éxito, y es los independentistas, su objetivo es la independencia, tienen una programación que la van cumpliendo ante pues la complicidad, entre comillas, no la complicidad penal, de los mayoritarios, el partido mayoritario y en el gobierno, los 2 partidos en el gobierno. Después está el del Partido Comunista, Sumar, etcétera, etcétera, que nada tiene que ver con el independentismo. Yo lo decía, es que un comunista, sin más levantar la cabeza, un comunista está apoyando al independentismo una barbaridad. El propio símbolo de la Internacional lo pone en manifiesto. Esto me lo reconocieron, sí, pero ¿qué es? Es un cambio de sistema a través de una república federal, etcétera, etcétera. Y luego, en tercer lugar, está lo más doloroso, por lo menos para mí y para muchos otros, seguro que también para el profesor Gimbernat, donde se mueve ideológicamente, pues es ¿cuál es el objetivo del Partido Socialista? Pues difícil de racionalizar. Evidentemente son los votos que necesitan para seguir en el gobierno. Entonces, y ya termino, desde esta perspectiva, claro, la amnistía, que yo me sumo a todo lo que se ha dicho, lo que se dice en el libro, yo estoy en desacuerdo total con este tipo de amnistía. Yo sí tengo un artículo publicado, esto que no se publicaba nada sobre esto, sobre el derecho de gracia, donde llego a la conclusión de que la amnistía, se ha dicho aquí también, podría ser si se modifica la Constitución y tal, ¿no? Pero ese es otro tema. En estos momentos yo creo que todo lo que se ha dicho pues es absolutamente razonable y vamos a ver, esa es la duda. Evidentemente hay que someterse, pero vamos a ver qué hace el Tribunal Constitucional, si llega el momento. Porque, en fin, yo, que no soy hombre de mucha fe, pero sí tengo fe en que el Tribunal Constitucional, quizá ingenuamente, pues actuará en consecuencia con lo que la mayoría de los juristas, muchos, porque esto de descalificarnos, no es que ya son de derecha, esto tiene un poco de gracia, nada más, perdón si me... Sí, no, yo, Lorenzo, estoy de acuerdo en todo lo que has dicho, pero yo quería decir otra cosa más. Uno de los actos más bonitos y más emocionantes que yo he vivido fue en este mismo sitio, en la presentación del libro homenaje a Lorenzo, que es inolvidable, y ahora al estar aquí he vuelto a recordarlo y he vuelto a sentir casi la misma emoción. Muchas gracias. Muchas gracias, rector Morillas, por la pregunta y por poner de manifiesto lo que son fallas de nuestro ordenamiento jurídico, que son muy incompletas. Sí, ahora mismo tenemos un problema del derecho penal porque no está penalizado ciertas conductas,
pero en el pasado estuvieron. Por ejemplo, durante un tiempo hubo el delito de convocatoria de referéndum, convocatoria ilegal de referéndum, se despenalizó. Tenemos las elecciones europeas a la vuelta de la esquina. Pues si Puigdemont se quiere volver a presentar, haremos el ridículo mundial de que un señor huido se puede presentar a unas elecciones. ¿Por qué? Pues porque no se ha querido modificar la ley orgánica del régimen electoral general para decir que si un señor está fuera del ordenamiento jurídico para una cosa, tiene que estar también fuera para las demás. O mucho más sencillo, no presente usted su candidatura por poderes, vaya usted personalmente a la Junta Electoral Central, que ya ajustaremos cuentas. No se ha querido modificar eso. Es decir, que ahora mismo, por las razones políticas que cada uno pueda considerar, el Estado de Derecho no tiene buenos instrumentos subconstitucionales para defenderse de esos ataques, ¿no? ¿Alguna intervención? ¿Alguna otra intervención? Sí, don José Luis Martín Moreno. Ante todo, mi enhorabuena a todos los intervinientes. Una pregunta, quizás se la hago al profesor Ruiz Robledo, y es si alguno de los 78 autores estudian los efectos que podría tener una eventual declaración de inconstitucionalidad sobre situaciones firmes, donde se hubiera hecho ya aplicación de la ley de la amnistía. En la ley de indulto hay un precepto, como bien saben, en el que se dice que el indulto es por su propia naturaleza irrevocable en los términos en los que ha sido concedido. La pregunta, ¿alguno de esos autores ha estudiado esos efectos que podría tener la declaración de inconstitucionalidad e incluso, como en algún país europeo se ha planteado, la aprobación de una ley que revoque los efectos de una amnistía? No, ningún autor estudia ese supuesto, porque nosotros hemos sido muy optimistas y hemos pensado que con que vamos a parar el proyecto de la proposición de ley, ¿no? Pero sí es verdad que plantea un gran problema, ¿no? Sí, alguna vez el Tribunal Constitucional dicta lo que la mayoría consideramos adecuado, ¿no? Y es que la ley es inconstitucional en general, por muchos aspectos, y luego, si bajamos a más de un artículo, pues por otros motivos concretos. Si dictara eso, ¿qué pasaría con las personas que ya hubieran sido declaradas amnistiadas, ¿no? Bueno, yo creo que el Tribunal Constitucional lo podría resolver, como ha hecho algunas veces, con leyes de estos efectos. Por ejemplo, cuando a alguien ha habido condena o declaración de nulidad por el derecho financiero, lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es que la declaración de la sentencia tendría efecto a partir de ese momento. Por tanto, no se revisarían la amnistía, por decirlo así, que ya en ese momento estuvieran liquidadas por los tribunales de justicia. Vamos a ver, la amnistía se promulga por las Cortes Generales, pero la aplican los tribunales. Entonces, mientras por parte, por ejemplo, de Llarena, no haya un auto de sobreseimiento libre, no está amnistiado. Si él plantea una cuestión ante el Tribunal Europeo o ante el Tribunal Constitucional, no hay amnistía porque no hay un auto de sobreseimiento libre. Y por otra parte, los ya condenados, si lo tiene que aplicar la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Si la Sala Segunda del Tribunal Supremo plantea una cuestión ante el Tribunal de Luxemburgo, entonces no hay todavía una resolución porque queda suspendido y por consiguiente no hay un auto declarando la extinción de la responsabilidad criminal. O sea que no han sido amnistiados. No han sido amnistiados y por consiguiente no hace falta decir es que hay que revocar la amnistía ya concedida. No, la amnistía la concederán los tribunales y si ellos no la conceden mediante resoluciones judiciales de autos de sobreseimiento libres para los investigados y de autos de extinción de la responsabilidad criminal
para los ya condenados no están amnistiados y por consiguiente ahí no hay ningún problema. ¿Alguna otra intervención? Bien, pues vamos a agradecer a todos que se haya celebrado este acto, que es un acto que se ha celebrado en la Facultad de Derecho, ciertamente, pero que también es un acto de la Facultad de Derecho. Es un acto de la Facultad de Derecho que argumenta científicamente, que argumenta rigurosamente, que argumenta con seriedad y que hace estas reflexiones y deja no solamente a la consideración de quien quiera oírlas, las que se han hecho aquí, las que se hacen en el libro, sino también para formar a los que lean las reflexiones que se han hecho en el libro. Yo quiero manifestar, como decía, la gratitud de la Facultad de Derecho por este acto, y además quiero indicar que se trata de un acto en el que se está presentando un libro en el que han escrito autoridades, en el que han escrito personas conocedoras de la materia, rigurosas, que nos merecen todo tipo de admiración, y quiero señalar que no es un acto local, ni es un libro local, pero no debe dejar de señalarse también que en esta obra han participado varios profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada. Igual que esta tarde han participado dos ilustres juristas, compañeras de mesa en este momento, hay que recordar que en este libro, que ha dirigido, entre otros, el profesor Ruiz Robledo, ha participado el propio profesor Ruiz Robledo con varios textos, el profesor Peña, el profesor José Joaquín Jiménez Sánchez, la profesora Inmaculada Ramos, el profesor Recuerda, el profesor Roldán, y déjenme que los traiga a la Universidad de Granada, porque los consideramos de la Universidad de Granada, porque alguno se ha formado en algún periodo de su vida en la Universidad de Granada, también son miembros de nuestra comunidad, el profesor Esteve, que es doctor honoris causa por la Universidad de Granada, el notario Segismundo Álvarez Rollo Villanova, que es doctor en Derecho por la Universidad de Granada, y en una generosidad, porque hay que traer a los que nos convienen, el profesor Alfonso Figueroa también lo consideramos de esta universidad, aunque sea provisionalmente, aunque sea por enriquecernos. La Facultad de Derecho de la Universidad de Granada está extraordinariamente satisfecha y agradecida de que este acto, en su forma y en su contenido, se haya celebrado en ella y sea un acto de ella. Muchas gracias a todos y a la comunidad jurídica que nos ha acompañado esta tarde.